Hola a todos, mi nombre es Edgar Rueda y en esta ocasión vamos a resolver el examen final de Excel intermedio. Para eso nos vamos a la hoja que dice pregunta 1 y en esta primera pregunta lo que vamos a hacer es calcular usando funciones lógicas y funciones de texto en las celdas resaltadas de amarillo. En estas celdas que están aquí sería en la columna E, D, en la columna K, L, M, N, O, P. En todas esas celdas nosotros vamos a utilizar funciones lógicas y funciones de texto, y finalmente debemos aplicarle un formato a la tabla para que se vea agradable visualmente. Entonces empezamos por el apellido paterno. Lo que tenemos que hacer aquí en el apellido paterno es extraer el apellido paterno en base a la columna apellidos. Sí, entonces vamos a utilizar una función de texto. En esta celda nosotros vamos a utilizar la función extrae. La función extrae porque esta función nos permite extraer un texto desde la parte central. En este caso lo vamos a utilizar para extraer el apellido paterno y nos dice como primer argumento texto. Seleccionamos la celda donde se encuentra el texto. La posición inicial va a ser en este caso después del símbolo de numeral. Entonces para eso lo que hacemos es colocarle el número 2 para decirle de que empiece desde la segunda posición hasta el número de caracteres. El número de caracteres sería encontrar la posición del vacío, que sería el primer vacío entre el apellido paterno y materno, y restarle una posición para quitarle, en este caso, quitarle el numeral, ¿no? Entonces para eso voy a poner hallar. Texto buscado va a ser el espacio vacío. De esa forma ponemos el espacio vacío dentro del texto, que sería D8, y desde la posición inicial 1 restamos menos una posición, que sería la posición del numeral, y le damos un enter. Con esto arrastramos para todo lo demás y ahí tendríamos el apellido paterno. Para el apellido materno de igual forma usamos la función extrae dentro de este mismo texto, y la posición inicial aquí ya sería el espacio vacío. Entonces por eso pongo aquí hallar el espacio vacío dentro de esta misma celda y empezando desde la posición número 1. ¿Cuántos caracteres vamos a extraer desde ese espacio vacío hasta el final? La cantidad de caracteres lo podemos calcular también, por ejemplo, de esta forma. Podremos saber cuántas posiciones hay hasta la arroba y lo podemos restar la cantidad de posiciones que hay desde el vacío hasta el principio. Si restamos estos dos tamaños, al final obtenemos el tamaño de caracteres del apellido materno. Entonces lo que hacemos es primero utilizar el hallar para encontrar el símbolo de arroba, y vamos a restarle la función hallar encontrando el espacio. Encontrando el espacio sería de esa forma. Verificamos si es que tal vez existe algún error. Estamos utilizando la función extrae. Vamos a extraer desde ese texto. La posición inicial va a ser todo esto, el primer espacio. Luego la cantidad de caracteres va a ser la diferencia entre el tamaño hasta la arroba menos el tamaño hasta el espacio vacío. Le damos un enter y ahí tenemos Prado y arrastramos para todo lo demás. De esa forma obtenemos el apellido materno. Ahora nos falta la columna comisión. En esta columna comisión va a depender de las condiciones que tenemos aquí. Entonces para eso vamos a utilizar la función si anidada y empezamos por la primera condición. Nos dice si es que es vendedor, se refiere al cargo. Si es que este cargo es igual a vendedor, nos debería demostrar el 5% del ingreso bruto. Entonces sería la multiplicación del ingreso bruto por el 5%, que vendría a ser 0.05. Punto y coma. Escribimos una función si anidad, escribimos nuevamente la función si
y nuevamente seleccionamos la misma celda para hacer la segunda comparación. Si es que es igual a analista, entonces me tiene que mostrar el 3% que vendría a ser el ingreso bruto por el 0.03. Otro sí, si es que es jefe, si es que la celda de cargo, perdón, aquí había una confusión, en vez de H8 vendría a ser J8 para comparar si J8 es igual a analista, la celda de cargo. Y ahora si J8 es igual a jefe, entonces si J8 es igual a jefe, nos debería demostrar el 1% del ingreso bruto. Entonces multiplicamos el ingreso bruto por el 1% y dice que para todos los demás, en este caso en el valor si falso, entraría ya esta última opción, que sería el 7% del ingreso bruto. Entonces multiplicamos el ingreso bruto por el 7%. Cerramos ahí todos los paréntesis, cerramos 3 paréntesis porque se han utilizado 3 funciones sí. Y completamos para todos los demás. Ahora nos vamos a la columna bono. Dentro de bono tenemos dos condiciones, ponemos igual sí. Si es que es vendedor, nuevamente comparamos el cargo, si es que fuera vendedor. Entonces nos debería mostrar el 2% del ingreso bruto. Entonces multiplicamos el ingreso bruto por 0.02. ¿Sí? Ponemos punto y coma. En el valor si falso dice para todos los demás sería el 3%. Entonces nuevamente multiplicamos por el 0.03, que este vendría a ser el valor si es que fuera falso, ¿no? Si es que no fuera, en el caso, si no fuera vendedor, para todos los demás casos lo que va a hacer es multiplicar el ingreso bruto por el 0.03, que vendría a ser el 3%. Le damos un enter y completamos hasta el final. Para la columna descuento, para esta columna descuento lo que hacemos ahora es, nos dice que si es vendedor sería aquí sería el 2%. Le vamos a poner ahí el 2% y aquí el 3%. Entonces, si es... Entonces, ahora aquí en descuento lo que nos falta es comparar. Si es que es vendedor, ponemos sí. Si esta celda es igual a vendedor, nos debería demostrar el 2% del ingreso bruto, que vendría a ser 0.02. Y si es que es supervisor, dice en este caso si el cargo es igual a supervisor, entonces nos debería demostrar el 3% del ingreso bruto, que vendría a ser el 0.03. Y para todos los demás no habría ningún descuento, entonces el valor a mostrar debería de ser 0. Cerramos los paréntesis y le damos un enter. Completamos para todo lo demás. Fíjense que hay valores en 0 porque no son ni vendedor ni supervisor, son analistas. Por aquí hay, por ejemplo, jefe y analista. Solamente a aquellos que son vendedores y supervisores se les aplica ese descuento. Para el AFP, es el que está aquí, la tabla C, nos dice que si es prima va a ser el 4% del ingreso bruto. Entonces ponemos igual sí. Si el AFP es igual a prima, entonces lo que nos debería mostrar es el 4% del ingreso bruto. Entonces sería multiplicar el ingreso bruto por el 4%, que vendría a ser 0.04. Y en el caso contrario sería, si es que es horizonte, el 5%. Entonces ponemos otro sí. Si es que la celda de AFP fuera igual a horizonte, va a ser el 5%.
del ingreso bruto, 5% del ingreso bruto, y al final ponemos el valor de 0, ¿no? Solamente, o pondríamos por ejemplo valor no existe, o ponemos un 0, ¿no? Cerramos los paréntesis y le damos un enter. Esto arrastramos hacia abajo. Ahora para la columna de salud, en el salud nos dice se aplica el 9% del ingreso bruto para todos. Entonces lo que hacemos es solamente multiplicar eso por el 9% para todos. Al final, en la columna neto, lo que hacemos es poner el ingreso bruto, que vendría a ser el monto de la columna ingreso bruto, más la comisión, más el bono, menos el descuento, menos el AFP. Le damos un enter y arrastramos hacia abajo. Entonces eso sería todo respecto a esta primera pregunta. Pasamos ahora a la segunda pregunta. ¿Sí? Completar las columnas F y H. En este caso esas columnas están ocultas, como lo dice aquí, están ocultas, utilizando la función buscar V o buscar H según sea el caso. Entonces primero lo que hacemos es mostrar esas columnas ocultas. Ahí está la columna F y la columna H, utilizando la función buscar V o buscar H según sea el caso, en base al código de las columnas E y G. En base al código de las columnas, que sería la columna E y la columna G. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la descripción que se debe demostrar aquí va a ser en base al código que se muestra aquí al lado izquierdo. De la misma forma para la unidad de medida, la descripción que se muestra aquí va a ser en base al código que se muestra al lado izquierdo. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es utilizar la función buscar V o buscar H. En este caso va a ser la función buscar V, y lo que vamos a hacer es buscar este código dentro de la matriz o tabla al cual corresponde. Por ejemplo, toda esta información corresponde a mercadería, entonces tenemos que buscarlo dentro de esta matriz. Lo buscamos dentro de esa matriz, ponemos F4 para que sea estático, para que tenga una referencia absoluta, y cuando nosotros arrastramos hacia abajo siempre sea esos valores. Y luego nos pide indicador de columnas. Vendría a ser en qué columna se encuentra el resultado que yo quiero obtener. En este caso sería la segunda columna. Esta es la primera columna, la segunda columna. Y aquí le ponemos el valor de falso, cerramos el paréntesis y le damos un enter. Completamos lo mismo para todos. En la columna descripción de igual forma utilizamos la función buscar V. El valor buscado va a ser el código. La matriz tabla va a ser ya no de mercadería sino de unidad de medida, que vendría a ser el que está aquí debajo, este que está aquí, y seleccionamos todas esas celdas. Seleccionamos todas estas celdas, presionamos también F4, punto y coma. El indicador de columnas también es el 2 y ponemos falso. Entonces ahí ya tenemos la información que corresponde al código, ¿no? Por ejemplo, este es el código 8. Lo que hace es buscar dentro de esta tabla el código 8 y mostrarnos como resultado esta segunda columna, sería litros. Para el número 7 tendría unidades, y unidades nos está mostrando aquí, y así para cada uno de ellos. Sí, eso sería todo para esta segunda pregunta. En esta pregunta número 3 tenemos que generar dos tablas dinámicas, y para eso vamos a hacer uso de la tabla que está aquí. Todo esto es la tabla de nombre base de datos. Si nos vamos a la pestaña diseño, podemos ver que el nombre de la tabla se llama base de datos. Entonces a partir de esta base de datos es que nosotros vamos a generar la tabla dinámica muy similar a esta imagen que tenemos aquí en pantalla. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es ir hacia los datos, hacia la base de datos, luego seleccionar la pestaña insertar, luego tabla dinámica, y le decimos dónde queremos que se inserte esta tabla dinámica. Para eso ya tenemos una celda aquí especificada, le damos en aceptar. Ya está, nos dice mostrar el reporte del total de medallas que ganó Perú por año y por tipo de medalla.
Primero lo que hacemos es, si nos fijamos en la imagen, lo primero que tenemos que hacer es agregar el tipo y debajo de eso agregar los años. Entonces agrego primero el tipo de medalla y luego agrego los años que está dentro del campo fecha. Fíjense que me muestra muchos datos aquí, es porque todavía falta realizar un filtro. En este caso hay un filtro por país para que solamente me muestre lo referente a Perú, ¿no? Por eso dice reporte del total de medallas que ganó Perú. Entonces para eso arrastro país hacia filtros y luego aquí selecciono la opción Perú. Selecciono Perú, le doy en aceptar. De esta forma ya estaría filtrado por Perú. Faltaría arrastrar hacia el campo de valores, en este caso el campo número de medallas. Selecciono toda esta columna número de medallas hacia el campo de valores, ¿no? Seleccionamos y arrastramos. Y ahí está, ahí tendríamos ya todo eso. Lo que nos faltaría tal vez es expandir estas fechas, darle en desagrupar. Y para que me muestre solamente el año, como el que se ve aquí en la imagen, lo que tengo que hacer es darle clic derecho y darle en agrupar. Aquí cambio de meses a años y le doy en aceptar. Con eso ya tendría la tabla dinámica con el filtro en la parte superior. Lo que me falta ahora es agregar estos dos cuadros de segmentación de datos. Sería uno para tipo de medalla y otro sería para sexo. Entonces para eso selecciono en cualquier parte de la tabla dinámica, me voy hacia insertar, filtros, segmentación de datos y aquí selecciono sexo y tipo de medalla. Le doy en aceptar, achico el tamaño para que se vea como el de la imagen de referencia y muevo tipo de medalla hacia la izquierda. Muevo tipo de medalla hacia la izquierda. Tipo de medalla hacia la izquierda, ahí tenemos, y el otro campo hacia la derecha. Luego nos faltaría generar el gráfico de barras. Este es un gráfico de barras con título medallas ganadas por Perú. Entonces para eso seleccionamos la tabla dinámica, le damos en insertar gráficos y nos vamos a generar un gráfico de barras. El título se llama medallas ganadas por Perú. Entonces ponemos medallas ganadas por Perú. Esto lo acomodamos para que quede como el de la imagen. Lo acomodamos al costado y eso sería todo, ¿no? Ahí tendríamos la solución para esta primera tabla dinámica. Esa sería la solución para esa primera tabla dinámica. En este grupo, en este cuadro de segmentación de datos, fijamos que tenemos una última opción que dice bronce. Esto se muestra un poco oculto debido a que esta es una opción donde no existen datos. Entonces para poder eliminarlo, lo que hacemos es darle clic derecho, configuración de segmentación de datos y activar esta casilla donde dice ocultar los elementos que no contienen datos. Le damos en aceptar. Con eso se elimina esa opción de bronce, quedando solamente la opción de, en este caso la de oro y gold y silver, ¿no? Entonces ahí está. Esa sería la primera tabla dinámica. Pasamos a la segunda tabla dinámica. Aquí nuevamente tenemos que seleccionar los datos, el origen de datos, insertar tabla dinámica y luego irnos hacia la celda donde va a empezar a crearse la tabla dinámica. Ahora dice mostrar el reporte de las 10 disciplinas que tuvieron más medallas. Entonces el campo disciplina tiene que ir al lado de las filas y luego tenemos que arrastrar número de medallas hacia el campo de valores. Entonces ahí está, bastante parecido. En las filas están las disciplinas y en la parte central se encuentran el número de medallas. Ahora nos falta las columnas, que vendría a ser el sexo. Entonces seleccionamos sexo en columnas y ahí tendríamos ya el reporte. Solamente nos estaría faltando seleccionar las 10 mejores disciplinas. Para eso nos vamos dentro de etiquetas de fila, nos vamos hacia filtros de valor y seleccionamos los 10 mejores.
nos muestra una ventana donde nosotros tenemos que, en este caso, dejarlo todo por defecto y le damos en aceptar. De esta forma tenemos los 10 mejores, en este caso en base al total general, en base a este total general, cuáles son las disciplinas que ha obtenido una mayor cantidad de medallas. Esa sería para la segunda tabla. En esta pregunta 4 nosotros tenemos que completar la columna deporte. Dice: en la siguiente tabla de nombre base de datos 2, si verificamos el nombre base de datos 2 se llama todo este conjunto de datos. Completar la columna deporte, tenemos que completar esta columna deporte utilizando la función buscar v en base a la columna de código de deporte. Entonces, en base al código que nos muestra aquí al lado derecho, tenemos que buscar en esta tabla de deporte y colocar a qué deporte corresponde. Aquí hubo una equivocación, en realidad dice en base a la columna código de deporte ubicado en la columna K. No es la columna K, el código de deporte se encuentra en la columna J, entonces en vez de la letra K aquí debería ser la columna J. Entonces para eso lo que hacemos es escribir la función buscar v, el valor buscado va a ser este código de deporte que se muestra al costado y lo vamos a buscar dentro de la matriz que vendría a ser esta matriz de deporte. Incluso es parte de una tabla, ahí está, se llama tabla deporte, y nosotros queremos que nos muestre la segunda columna como resultado, ¿no? Finalmente ponemos la palabra falso, cerramos paréntesis y le damos un enter. Con esto completamos la función y nos estaría mostrando el deporte que corresponde a ese código. Por ejemplo, si aquí tenemos un 1, el deporte va a ser lo que está ahí. Y así, si es que tenemos un código 2, el que nos va a mostrar va a ser este segundo y así sucesivamente. Ahora nos vamos a generar la tabla dinámica en base a este conjunto de datos. Para eso selecciono insertar, tabla dinámica, y le voy a decir que se inserte dentro de la tabla de la hoja TD3. Selecciono esta celda y le doy en aceptar. Ahí está. La tabla dinámica va a empezar a generarse desde este campo y luego nos dice mostrar el reporte de los 10 países que tienen mayor cantidad de medallas en el fútbol. Aquí tenemos la imagen de referencia. Entonces, según la imagen de referencia, lo que tenemos en las filas vendrían a ser los países. Arrastramos los países hacia las filas. Luego tenemos que agregar el campo sexo hacia las columnas y luego el número de medallas hacia el campo de valores. Aquí también nos está pidiendo los 10 países, los 10 mejores países que tienen mayor cantidad de medallas. Para eso nuevamente en etiqueta de fila seleccionamos donde dice filtro de valor, los 10 mejores, y le damos en aceptar. ¿Sí? Ahí tendríamos el resultado de los 10 mejores países con mayores cantidades de medallas, filtrado en este caso por el sexo, ya sea masculino o femenino. Lo que nos falta es generar un gráfico de columnas apiladas y al título vamos a poner 10 países con mayor número de medallas. Entonces seleccionamos insertar y creamos un gráfico de columnas apiladas. Y el título es 10 países con mayor número de medallas. Entonces agregamos el título del gráfico, ponemos 10 países con mayor número de medallas. Entonces quedaría de esta forma. Aquí ya tenemos la tabla dinámica y tenemos su respectivo gráfico de columnas apiladas. En esta tabla dinámica número 3 también el resultado que acabamos de hacer está en base a la imagen que se muestra aquí al lado derecho, y nos estaría faltando lo que dice aquí, filtrarlo en este caso por el deporte de fútbol, ¿no? Entonces
Esto va a quedar de esta forma, en base, solamente nos estamos guiando en base a la imagen que ya se tenía aquí, ¿no? Para posteriores grupos ya se va a estar tal vez corrigiendo esos errores en las preguntas. Nos vamos ahora a generar la tabla dinámica número 4. Para eso nos vamos a la pregunta 4, insertar tabla dinámica. Le decimos que se inserte dentro de una hoja de cálculo existente. Seleccionamos la celda donde queremos que empiece a generarse esa tabla dinámica. Y ahora en este caso vamos a generar otro reporte, que sería el reporte del número de medallas ganadas por deporte. Entonces lo que hacemos es arrastrar en este caso la columna deporte hacia el campo de filas. Luego vamos a poner en la parte de las columnas el tipo de medalla, en la parte de las columnas el tipo de medalla, y en la parte de los valores el número de medallas. Y a este número de medallas nosotros tenemos que, nos dice, el campo de valores debe de estar en formato del porcentaje del total de filas. Entonces para eso nosotros dentro de la configuración, cuando nosotros le damos un clic configuración de campo de valor, podemos seleccionar la otra pestaña que dice mostrar valores como, y aquí nosotros podemos seleccionar donde dice porcentaje del total de columnas o de filas, o porcentaje del total general. En este caso porcentaje del total de filas. Le damos en aceptar y este sería el resultado. Quiere decir, por ejemplo, para lo que es básquetbol, ha existido un 49.68% de la cantidad total de medallas que han sido, en este caso, de bronce, ¿no? Un 16.99% del total de medallas han sido de oro y un 33.33% han sido. Entonces aquí ya tenemos en las columnas de bronce, oro y plata, ¿no? Todos en base al total de filas. En este caso al total tenemos aquí las columnas de bronce, oro y plata. Todos ellos están en base al porcentaje del total de filas. Es por eso que aquí en las filas todos muestran un 100%. Ahora nos faltaría, incluso tenemos un filtro, en este caso se está filtrando solamente por el sexo femenino. Nos faltaría agregar ese filtro de sexo. Arrastramos sexo hacia filtros y cambiamos y seleccionamos solamente el sexo femenino. Nos faltaría agregar un segmentador de datos de deporte que se encuentre en dos columnas. Entonces para eso lo que hacemos es seleccionar la tabla dinámica, nos vamos hacia insertar, filtros, segmentación de datos, y luego nos vamos a deporte, y aquí le decimos que sean de dos columnas. El número 2 lo cambiamos aquí dentro de las opciones que aparecen cuando nosotros tenemos seleccionado esta segmentación de datos. Bajamos y lo podemos colocar en este caso para que se encuentre correctamente hacia el lado derecho. Ya sabemos que estos botones que aparecen con un color un poco más bajo vendrían a ser opciones en la cual no existen valores, ¿no? Eso, para deshabilitar, lo que hacemos es darle clic derecho, configuración de segmentación de datos, y activamos aquí la opción que dice ocultar los elementos para que los elementos que no contienen datos. Aceptamos. Con eso se van todos los elementos que no contienen datos. Incluso aquí podemos aumentar el ancho de cada botón, el alto, perdón, para que pueda encajar, y ahí está. Tenemos la tabla dinámica con su respectivo. Ahora sí, ya tenemos en este caso el cuadro de segmentación de datos con dos columnas que permite modificar la información o el reporte de esa tabla dinámica. Finalmente existe una pregunta opcional. En esta pregunta opcional lo que tenemos que hacer es crear un gráfico de burbuja en base a esta información que tenemos aquí. Para eso tenemos que irnos hacia insertar, gráficos de dispersión, y seleccionar burbuja. Luego de esto tenemos que darle clic derecho, seleccionar datos, y aquí es donde nosotros vamos a empezar a seleccionar los valores. Le damos en agregar, donde dice nombre de la serie va a ser en este caso año 1, el valor X
acá nos dice el valor X va a ser el costo del transporte. Entonces el valor X va a ser costo de transporte, el valor Y va a ser pedidos, seleccionamos el valor Y va a ser pedidos, y el tamaño de la burbuja va a ser las ventas. Tamaño de la burbuja, las ventas. Agregamos para la segunda serie, sería el año, aquí sería el costo del transporte, para el eje Y sería los pedidos, y para el tamaño de burbuja las ventas. El año, para el eje X costo del transporte, valor en Y sería pedidos, y las ventas sería el tamaño de la burbuja. Finalmente el año número 4, valores en X, valores en y el tamaño de la burbuja, perdón, aquí sería al revés, el X sería el que está aquí debajo, el Y sería este otro, y el tamaño de la burbuja sería las ventas. Aquí nos ha agregado una serie 1, esto lo vamos a quitar porque solamente son 4 series, la serie año 1, año 2, año 3 y año 4, y con esto le damos en aceptar. Lo que aquí podríamos tal vez hacer es ajustar la escala del eje X. Para eso dar formato al eje y le decimos que empiece más o menos en 170 y que termine, por ejemplo, en 420, como es el que está en la imagen, ¿no? Aquí en la imagen tenemos que empiece en 170 y termina en 420. Entonces aquí la falla era con el año número 4, cuando nosotros habíamos visto los datos que tenía dentro de esta serie. Dentro de esta serie nosotros podemos seleccionar donde dice modificar, y desde aquí nosotros podemos corregir qué elementos tiene este gráfico de burbuja. Por ejemplo, el eje X era el costo del transporte, entonces el valor en X, este que está aquí, tiene que ser el costo del transporte. El valor en Y tiene que ser pedidos, entonces el valor de Y tiene que ser pedidos, y el tamaño de la burbuja tiene que ser ventas. ¿Ven? Aquí está seleccionado correctamente, el valor Y es ventas, y le dábamos en aceptar. Con esto ya teníamos las 4 series y le dábamos en aceptar, y eso sería la forma correcta de cómo nosotros podemos crear este gráfico, ¿no? Nos faltaría aquí cambiar el título, ponerle gráfico de burbuja, podemos poner incluso en negrita y podemos aumentar el tamaño, y podemos también agregar lo que es la leyenda y ponerlo en la parte superior. Para eso seleccionábamos este botón flotante, marcábamos la opción de leyenda y le decíamos que se muestre en la parte superior. Ahí tendríamos ya la leyenda, y podríamos también agregar lo que son los títulos de los ejes, el eje Y y el eje X. Para eso marcamos la opción títulos de eje, y también podemos modificar ese título, en este caso del eje X, costo de transporte, y también podemos modificar el eje Y, que sería pedidos. Y ahí tendríamos ya nuestro gráfico de burbuja. Nos vemos hasta un próximo video.